cordial saludo para todos ustedes en este tercer domingo del tiempo ordinario, en el que Papa Francisco nos ha invitado desde el año pasado a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios. Este es un día especialmente dedicado a la celebración, a la reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Una oportunidad para que fortalezcamos además en el contexto de la semana del diálogo con los hermanos del pueblo judío y con nuestros hermanos cristianos no católicos, esa actitud de diálogo que se centra o que encuentra en la palabra de Dios un gran puente de comunicación y de encuentro. Entonces, en este marco, estamos también celebrando el don maravilloso de Dios, que toma la iniciativa en su infinita misericordia para comunicarse con su pueblo, con nosotros, para acercarse a nosotros como un amigo y darse a conocer, según lo que nos dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Y en este contexto, en esta, celebración, en este domingo, como un núcleo central que nos anima, está el Evangelio de Marcos, que como el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas también coincide en este tercer domingo del tiempo ordinario al mostrarnos el inicio de la misión de Jesús. Entonces, todos estos terceros domingos del tiempo ordinario en los diferentes siglos nos mostrarán a Jesús que inicia su misión. Pero inicia la misión de Jesús en una especie de marco también, de paréntesis. Termina la misión de Juan Bautista, y ese es el versículo 14. Juan Bautista es arrestado, le pusieron las manos sobre él, lo persiguieron y lo atraparon, y de alguna manera es un gesto también entonces de persecución, de violencia, de muerte, que en alguna manera también prepara lo que va a ser el final de Jesús. Y después, en el capítulo 6, vuelve a aparecer justamente este testimonio, este martirio de Juan, como el cierre de la misión de los discípulos. Es interesante, ¿no? Termina la misión de Juan Bautista, inicia la misión de Jesús, es presentada la misión de los discípulos de Jesús y nos vuelve a recordar cómo termina la vida de Juan Bautista, dándonos a entender que Juan Bautista nos anuncia a todos nosotros también, de alguna manera nos prepara a todos para vivir la experiencia de un evangelio que implica toda nuestra vida. Un reino que tiene que caer en tierra y morir como semilla para poder dar fruto. En este marco, entonces, de testimonio de Juan Bautista, es donde se nos presenta la misión de Jesús. Y la misión de Jesús, entonces, está descrita en dos formas: en gestos o en actitudes, acciones y palabras. En las acciones, aquí, por ejemplo, es muy sencillo, porque lo único que nos va a decir básicamente es que se dirige a Galilea. Dirigirse más adelante va a ser especificado como un moverse, una itinerancia, un camino sin fin, donde siempre estará buscando a los demás, saliendo al encuentro de los demás. Y además va a estar acompañado de otros gestos que aquí no aparecen, pero van a aparecer inmediatamente, que son los gestos de esa palabra misericordiosa que muestra el acercamiento de Dios. Y de hecho, la palabra, el contenido de su predicación, está sintetizada en una frase nada más. Una frase que nos dice: primero, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, si Dios toma la iniciativa de acercarse, quiere decir que lo podemos de alguna manera tocar, que lo podemos percibir, que está en medio de nosotros. Y esto llega en el tiempo que podríamos decir el tiempo de Dios, que es el tiempo de la salvación, que ha llegado a su plenitud. Y además nos dice una invitación: arrepiéntanse y crean en la buena noticia, en el Evangelio. De alguna manera, las dos afirmaciones, la primera es una afirmación: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. La segunda es una invitación: arrepiéntanse y crean en la buena nueva. La primera nos recuerda que Dios está en el tiempo y en el espacio,
y eso quiere decir que también está cerca de ti. Y lo segundo es una invitación a una respuesta frente a esta cercanía de Dios. Arrepiéntete, conviértete y cree. Y respuesta a esto va a ser muy claramente lo que sigue, que es, lo vieron a Jesús, Jesús los vio a sus discípulos, y esos que se ven mutuamente y se encuentran con esa mirada, con ese acercamiento físico allí en el lago, cuando están preparando las redes, esos mismos escuchan la voz de Jesús que les dice sígueme y los siguen. O sea que el discipulado nace de este anuncio del reino. El discipulado de Jesús, los discípulos que siguen a Jesús, es una expresión muy concreta del reino, porque en el fondo Jesús mismo, su persona, es la que compromete este reinado de Dios que se acerca, ese reinado de Dios que muestra un tiempo que ya se ha cumplido, y una invitación también a volverse hacia Él, mirarlo e ir detrás de Él, que es lo que representa ese conviértanse y ese crean. Convertirse y creer suponen aquí un seguimiento de la persona de Jesús, un volverse hacia Él, un escucharlo, un verlo y una disposición total de la vida que es capaz de seguirlo. Mis queridos amigos, hermanos, vivamos este día renovando en nosotros el amor por la palabra de Dios, que es Jesucristo. Escuchémoslo, miremoslo, contemplémosle y sigámosle, siendo capaces de poner en sus manos todo lo que tenemos, como lo hicieron sus discípulos. Un feliz domingo de la palabra de Dios.